Muy buenas noches, estimada comunidad, estimada red. Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Sebastián López de López Vélez Consultores. Y el día de hoy voy a hacer justamente un video en referencia a los ajustes de comprabilidad, pero ahora de capital de trabajo. En un video anterior hice una explicación sobre los ajustes de comprabilidad de exactitud y ahora, en cambio, voy a hacer un videíto sobre estos ajustes de compra, que son los de capital de trabajo. Como ustedes recordarán, en el video anterior yo les había contado que estos ajustes de comprabilidad lo que hacen es eliminar las diferencias que existen entre la empresa analizada y empresa independiente, o entre la operación analizada y operación independiente. ¿Para qué? Para que sean similares entre ellas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que mejora la comparabilidad. Ahora vamos nosotros justamente a revisar los ajustes de comparabilidad, pero los de capital de trabajo. Estos son distintos a los ajustes de compra de exactitud que lo vimos en un video anterior, justamente que tienden estos ajustes de exactitud eliminan o tienden a eliminar las diferencias que pueden ser en contables, financieras, entre otros. En cambio, los ajustes de capital de trabajo lo que hacen es eliminar ese interés implícito que se generan por los diferentes niveles de cuentas por cobrar, por pagar o inventarios. Permítame, antes de eso les voy a compartir una diapositiva para que se vea rápidamente justamente la definición, ¿cierto? Miren, ajustes de capital. El objetivo de realizar ajustes de capital de trabajo, cuentas por cobrar, por pagar inventarios, es eliminar los defectos en la utilidad operativa de los diferentes niveles y estructuras de capital de trabajo, tanto para las de empresa analizada como para empresas comparables e independientes. Como les decía, esto es importante. ¿Y por qué? Porque, ¿no es cierto?, todas las empresas tienen diferentes niveles o diferentes políticas, mejor dicho, de cuentas por cobrar, por pagar inventarios. Por ejemplo, la empresa analizada probablemente da 60 días de cuentas por cobrar, paga a sus proveedores a los 90 días y tiene un movimiento de inventario más o menos de 60 días. Las comparables independientes u otras empresas tienen totalmente distinto, ¿no es cierto? Entonces, esta diferencia de políticas en las cuentas por cobrar, por pagar inventarios, hacen que su utilidad operativa esté afectada de manera diferente por ese interés implícito que se genera al vender al crédito, al comprar al crédito o al tener un manejo de inventario. Ahora, estos ajustes de capital de trabajo no tienen que ser hechos de forma rutinaria, sino que según cada país, ¿no es cierto? Hay pasos, ¿no es cierto?, para justificar la utilización. En Ecuador, en Paraguay, en Guatemala, por lo general se justifica justamente con el ciclo de efectivo. Es decir, yo debo demostrar que hay diferencias en el ciclo de efectivo, es decir, en los días de recuperación de mis cuentas por cobrar, de inventario, de cuentas por pagar, entre la empresa analizada y empresas independientes comparables. Cuando yo justifico y evidencio, por ejemplo, que el ciclo de efectivo de la empresa analizada es de 66 días y de las empresas comparables uno, 2 y 3 son 76, 120 y 340 días, hay diferencia, ¿no es cierto? Y con esto yo justifico la aplicación de ajustes de capital de trabajo. Estoy justificando lo que voy a hacer. También hay que determinar correctamente la realidad económica a la cual yo voy a ajustar este tipo de diferencias. Un poquito me adelanto, hay tres tipos de realidades de las cuales yo puedo ajustar. Primero, llevar la realidad económica, tanto de la empresa analizada y empresa comparable, a cero. ¿Y por qué hablo sobre esta primera en este momento? Es porque esta es la que se hace en Ecuador. Ecuador es el único país en el mundo en el cual nosotros llevamos tanto la realidad económica de la empresa analizada y de la empresa comparable a cero. En todos los demás países del mundo, ¿no es cierto?, en el 99% de los países utilizan el segundo enfoque, que es llevar la realidad de la empresa comparable independiente a la de la empresa analizada. Son otras fórmulas, esas fórmulas no las vamos a topar en este momento, sino que en este momento únicamente vamos a ver las fórmulas que son para llevar la realidad tanto de la empresa analizada como empresa independiente a cero, que es la que utilizamos en Ecuador. Esto acuérdense siempre, por favor. Somos el único país en el mundo que utilizamos ese tipo de fórmulas, de llevar la realidad económica tanto de la empresa analizada como empresa independiente a cero. Y también nos sirve, ¿no es cierto?, este ciclo de efectivo para determinar nosotros qué tipo de tasa de interés vamos a utilizar. Obviamente, como estamos nosotros hablando, ¿no es cierto?, de
Este ajuste de capital lo que busca es eliminar el interés implícito que afecta a la utilidad operativa. Obviamente debemos nosotros utilizar para el efecto una tasa de interés para calcular qué valor, ¿no es cierto?, de interés implícito fue el que afectó a mi utilidad operativa por haber vendido a crédito, comprado a crédito y haber tenido manejo de inventarios. Vamos a pasar rápidamente. Ya les conversé sobre la red económica. Miren, ¿qué es lo que hacen estos ajustes de capital, como les contaba? Los ajustes de capital de trabajo van a tener una aplicación directa tanto en las ventas, costo de ventas, y obviamente eso se traslada a la utilidad operativa. ¿Qué nos dice? El ajuste de cuentas por cobrar afectará las ventas. El ajuste de cuentas por pagar a inventario afectará el costo de ventas y el ajuste de propiedad, planta y equipo afectará los gastos operativos. La incorrecta aplicación de estas fórmulas, ¿no es cierto? O sea, si yo en vez de sumar el resto del ajuste de cuentas por cobrar y en vez de restar el ajuste de cuentas por pagar, lo sumo, obviamente, los signos, el alterar los signos me va a hacer que tenga un resultado que está incorrecto. Miren, y esto es lo que hace acá. Como pueden ver, estas fórmulas que ven aquí son las que nosotros tenemos en Ecuador. Como les digo, esto está dispuesto en la ficha técnica para la estandarización del análisis del precio de transferencia y estas fórmulas son las que se tienen que utilizar aquí en Ecuador. Ahora, la ficha técnica también te dice, mira, si tú nos puedes demostrar que de manera sustentada, justificada y razonada que utilizaste otras fórmulas, pues perfecto, lo puedes utilizar. Pero como les cuento, de entrada, el SRI, la Administración Tributaria Ecuatoriana, ha dispuesto que utilicemos estas fórmulas que son para llevar la realidad económica tanto de la empresa analizada e independientes comparables a cero. Y miren, ¿qué es lo que pasa? Aquí tengo un ejemplo rápido, como pueden ver. La empresa XYZ tiene de ingresos $435,000, costo de ventas 345, gastos operativos 35,000 y nos arroja una utilidad operativa de $55,000, como pueden ver. Con lo cual su margen operativo, es decir, dividir la utilidad operativa sobre los ingresos, nos da 12,64%. Ahora, esto es lo que les cuento. Este es un estado de resultados que arrojó la contabilidad. También tenemos que esta empresa XYZ tuvo promedio de inventarios de $78,000 al año, promedio de cuentas por cobrar 26,000 y promedio de inventario de $18,000. ¿Cómo yo calculo el promedio? Por lo general, ¿qué nos dice la OCDE en este caso? Que el promedio, y también la ficha técnica, que el promedio se calculará tomando saldo inicial, saldo final, dividido para 2. Eso es como se calculan los promedios. Y tengo una tasa de interés del 12%. Esta tasa de interés yo la tomé, ¿no es cierto?, al azar, pero esta tasa de interés debe arrojarnos del ciclo de efectivo. Si es que yo tengo un ciclo efectivo positivo, utilizo tasa de interés activa, y si, y si tengo un ciclo efectivo negativo, utilizo tasa de interés pasiva. La cuestión es que aquí yo tomé únicamente como cuestión didáctica una tasa de interés del 12%. Y ahora miren qué es lo que pasa. El momento que yo aplico las fórmulas de los ajustes de capital, resulta que la fórmula del ajuste de cuentas por cobrar dio un valor de 9,162,84. O sea, si yo aplico la fórmula que está acá, ajuste de cuentas por cobrar va a ser igual a promedio de cuentas por cobrar por el interés implícito sobre uno más interés implícito por el factor H. Este factor H es el promedio de cuentas por cobrar sobre ventas. Y así todas las fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, miren, el momento de aplicar la fórmula resulta que el valor que arrojó cada una de ellas fue ajuste de cuentas por cobrar 9,162,84, ajuste de cuentas por cobrar 3,092,04 y ajuste de inventarios $2,160. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la utilidad operativa de la empresa XYZ, que era de $55,000, como tenemos acá, estuvo afectada por $9,162,84 por haber vendido a crédito, ¿no es cierto? Es decir, por haber vendido a crédito, generó o tuvo una utilidad operativa implícita, un interés implícito por ese crédito que dio, de $1,162,84. El ajuste por cuentas por pagar, ¿qué nos dice? Nos dio un valor de $3,092,04. Esto nos indica que el costo de ventas estuvo inflado, estuvo
afectado por un interés implícito que me cobró mi proveedor por haberme vendido a crédito $3,092 más. Es decir, que mi costo de venta, si yo hubiese comprado el contado, mi, mi inventario, hubiese sido $3,092 menos. De igual manera, mis ingresos de acá, volviendo al ajuste de cuentas por cobrar, dice que, o cómo se entiende, que si yo hubiese vendido al contado todo, hubiese generado $9,162 menos de ingreso, obviamente, y menos de utilidad. Y el ajuste de inventarios que me da un valor de $2,160. Quiere decir que por haber yo realizado las actividades de manejo de inventario, no haber pagado una bodega, un bodeguero, maquinaria, luz, agua, todo, le cargué $2,160 más a mi precio de venta, ¿no es cierto? A lo que yo gané. Entonces, obviamente, eso yo tendría que, como les digo, esta realidad a la que estamos ajustando, es decir, llevar la edad económica de la empresa analizada y comparable a cero, es como interpretar que yo hubiese vendido al contado, comprado a mis proveedores al contado y no hubiese tenido manejo de inventarios. Es así como se interpreta este tipo de realidad. Entonces, miren, ¿cómo ahora yo debo afectar esto a mi margen operativo? A la utilidad operativa se resta el ajuste de cuentas por cobrar, se suma el ajuste de cuentas por pagar y se resta el inventario. A las ventas, como ustedes sabrán, de este denominador, a las ventas le debo también restar el ajuste de cuentas por cobrar, porque como pueden ver, ¿cuál es el objetivo de este tipo de ajustes? Es eliminar ese interés implícito, es eliminar los $9,000, los $3,000 y los 2,160 de la utilidad operativa. Como les contaba, esto se puede afectar directamente a los rubros, ventas, costos de ventas, si no directamente al margen operativo, ¿no? Al indicador de rentabilidad. Como ustedes sabrán, el indicador de rentabilidad, margen operativo, se lo calcula dividiendo utilidad operativa sobre ventas. Y para tener el margen operativo ajustado, voy a hacer esto. Utilidad operativa sobre el ajuste de cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque este ajuste de cuentas por cobrar, estos $9,162, me aumentaron mis ingresos y aumentaron mi rentabilidad. Si yo quiero llevarle a la realidad como que hubiese vendido al contado, es decir, no hubiese generado estos $9,162 y por eso le reduzco de mi utilidad operativa. Ahora, ¿por qué se le suma a la utilidad operativa estos 3,092 con 0,4? Porque obviamente, ¿no es cierto? ¿Cómo se interpreta? Quiere decir que si yo hubiese comprado al contado a mis proveedores, mi costo de ventas, regresemos acá, no hubiese sido de $345,000, sino hubiese sido de $342,000, es decir, $2,000, $3,000 menos mi costo de ventas. Con lo cual, mi utilidad operativa, obviamente, hubiese aumentado $3,092. Por eso le sumo a la utilidad operativa. Y mi manejo y mi ajuste de inventario es lo que quiere decir, ¿qué pasa si yo no hubiese tenido bodegas, bodeguero, maquinaria, etcétera, y hubiese vendido, ¿no es cierto? Así como estos inventarios justo a tiempo, o sea, me compra y le entrego. Yo no le hubiese cargado $2,160 por ese manejo al precio de venta de mi producto, con lo cual mi utilidad se hubiese reducido a $2,160. Entonces ahí, miren, estoy quitando o estoy eliminando el efecto de este interés implícito de la utilidad operativa. Y las ventas, obviamente, también tienen que estar sin el efecto del interés implícito por haber vendido a crédito. Son 435,000 menos los $9,000 que del ajuste por cuentas por cobrar. Ahora miren qué pasó. Cambia todo, ¿no es cierto? Mi utilidad operativa de 55,000 pasó a 46,769,20 y mis ventas pasan de 435 a 425,000. Con lo cual, miren, ahora mi margen operativo ajustado es de 10,98%. Es decir, pasó de 12,64 a 10,98. Como pueden ver, esto es lo que busca el ajuste de comparabilidad de capital de trabajo. Eliminar el interés implícito de las cuentas, generado por las cuentas por cobrar, por pagar e inventarios y que afectaron a mi utilidad operativa. Es decir, este tipo de escenario o de enfoque de llevar todo a cero, quiere decir como que todo fue al contado. Vendí al contado, compré al contado y no tuve manejo de inventarios, tanto para la empresa analizada como para las empresas independientes. Eso es lo que hace este ajuste de comparabilidad de exactitud. Ahora permítanme, vamos a ver un Excel rapidito para que lo que vean
en un caso ya práctico, con empresas, con valores, ¿no es cierto? Mira, aquí tenemos la empresa XYZ de igual manera, cuatro empresas comparables, la tasa de interés que les había contado, que de igual manera utilizo la tasa de interés promedio del año 2023, 24 del año analizado, que estoy utilizando la información financiera de las empresas comparables. Y miren, aquí tengo los valores promedio de cuentas por cobrar por pagar inventarios. Y acá tenemos justamente la rotación. Esto, como les decía, es el ciclo de efectivo, como pueden ver. Aquí nosotros, ¿qué es lo que sacamos? La empresa comparable XYZ menciona que tiene una rotación de cuentas por cobrar de 57 días, es decir, cada 57 días logra cobrar sus cuentas por cobrar. ¿Y cómo se calcula? Es dividiendo las, las cuentas, el promedio de cuentas por cobrar sobre las ventas y multiplicado por 360 días. Me da 57 días. El promedio de cuentas por pagar me sale 200 días, es decir, que cada 200 días debo pagar a mis proveedores y esto se lo calcula dividiendo las cuentas por cobrar, por pagar, perdón, sobre el costo de ventas y por 360 días. Me sale 200. Y la rotación de inventarios, divido el promedio de inventarios sobre costo de ventas y por 360 días. Me da 94. Ahora, ¿qué nos dice la ficha técnica, no es cierto? Que yo tengo que, al promedio de cuentas, a los días de cuentas por pagar, restarle el promedio de cuentas por cobrar y el promedio de inventarios. Me estoy los 50. Hago lo mismo con las comparables. Y aquí, como pueden ver, me sale 212, 63, menos 11, menos 82. ¿Esto qué quiere decir? Que se está evidenciando que hay diferentes ciclos de efectivo. Es decir, que tanto la empresa analizada como empresas comparables están recuperando o están teniendo un manejo diferente o distinto entre ellas de estas estructuras de capital de trabajo que hacen que su utilidad operativa sea diferente, que difiera, ¿no es cierto? Es decir, que su utilidad operativa esté cargada con interés implícito por estos tres rubros de diferente forma, ¿no? Una vez que yo hago eso, como pueden ver, aquí tengo las fórmulas, las que nos decía justamente la ficha técnica en el caso de Ecuador, ¿no? Que son las fórmulas para llevar la red económica de la empresa analizada a cero y también de las comparables a cero. Entonces, como pueden ver, ¿qué nos dice? Multiplicar las ventas por la tasa de interés sobre uno más la tasa de interés por el factor H, que es promedio de cuentas por cobrar sobre ventas. Eso nos arrojó $370,000. La otra fórmula que les contaba del ajuste de cuentas por cobrar va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Costo de ventas, perdón, el promedio de cuentas por pagar por el interés de implícito sobre uno más del factor H, ¿no es cierto? Y nos da $651,000. Y el ajuste de inventario es facilito, es solo promedio de inventarios por la tasa de interés. Nos da 323,000. Miren, aquí qué nos dice estos resultados. Que la utilidad operativa de la empresa analizada, en este caso XYZ, que fue de $515,000, estuvo afectada por los ingresos estuvieron incrementados $370,000 por lo que tuve cuentas por cobrar. Mi costo de venta estuvo aumentado $650,000 por lo que compré a crédito. Y mi costo de igual manera estuvo también afectado en 323,000 por haber vendido o por haber manejado inventario. Neteo esto, ¿no es cierto? Hago el neto, es decir, sumo y resto empresas, ¿no es cierto? Y me da un total neto de $42,000 de interés implícito que estaba afectado en mi tema operativo. Acá, como pueden ver, hago de igual manera el efecto en cada uno de los rubros. Las ventas contables menos el ajuste de cuentas por cobrar de 370,000 me baja a 21,546,000. El costo de ventas menos el efecto tanto del ajuste de cuentas por cobrar y el ajuste de inventarios me da, pasa el costo de ventas de 11,370,000 a 11,042,000 dólares. Gasto operacional es del mismo y como pueden ver, mi utilidad operativa pasa de
515,000, que era la utilidad objetiva contable, a $472,000, que es la que calculo con los valores ajustados, ¿sí? 21 millones ventas ajustadas, costo de venta ajustado y gastos operacionales. Como pueden ver, estamos acá. Ahora, miren esto. El margen operativo normal, que era dividir, ¿no es cierto? Utilidad operativa contable, 515,000 sobre ventas de 21 millones, me daba 235. Y con los ajustes de capital, ahora yo divido, justamente voy a dividir la utilidad operativa ajustada sobre las ventas ajustadas. Y me da 2,20%, como pueden ver. Rebajó, ¿no es cierto?, de 2,35 a 2,20%. Y así aplico para todas las empresas, tanto para la empresa independiente, perdón, empresa analizada como empresa de independientes. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo y repito, yo estoy utilizando la realidad económica de llevar todo, tanto la empresa analizada como empresas independientes, a cero. Es decir, como que las empresas independientes, analizada e independientes hubiesen vendido al contado, comprado al contado y no manejado inventarios. Ahí tengo esta realidad, ¿sí? Por estas razones que yo aplico aquí a todas las empresas, tanto analizadas como empresas comparables independientes, los ajustes de capital con estas fórmulas, ¿sí? Como les decía, en el 99% de los países restantes, las fórmulas que se utilizan son las fórmulas que llevan la realidad económica de la empresa comparable a la analizada. Entonces ahí yo, la empresa analizada no varía nada, va a quedar igual. Las que cambian son las de empresas de independientes comparables. En otro video también les voy a indicar justamente la aplicación de esas fórmulas, porque como les cuento, eso se aplica en los otros países del mundo y esto les va a servir también para analistas de precio de transferencia por el exterior. En Ecuador son estas fórmulas de acá. Y miren, como pueden ver de igual manera, yo una vez que obtengo ya tanto el margen operativo contable normal, ¿no es cierto? Y el margen operativo ajustado con el efecto de ajustes de capital de trabajo, vuelvo y calculo el rango de plena competencia. Tanto, como pueden ver, con los indicadores normales de las empresas comparables y también con los indicadores ajustados de las empresas comparables. Eso es lo que establece la técnica, ¿no? Con los dos hay que calcular. Y miren qué pasó. El rango de plena competencia sin ajustes de capital como límite inferior tenía 2,19% y con ajustes de capital pasó a 0,72. El límite superior es de 5,24 sin ajustes de capital y con ajustes de capital pasa a 7,11. Y la mediana de 3,39 sin ajustes de capital pasa a 3,65 con ajustes de capital de trabajo. Entonces, miren, eso es lo que hacen los ajustes de capital de trabajo, como pueden ver. Detectan, ¿no es cierto?, el interés implícito que se genera por tener esa diferencia en las políticas de cuentas por cobrar, por pagar inventarios, calcula cuál fue el interés que generó y lo elimina de la utilidad operativa o del margen de rentabilidad. Como les cuento, de igual manera, igual que todo ajuste de comparabilidad, estos ajustes no tienen que ser hechos de manera rutinaria y deben estar súper bien sustentados. ¿Y cómo los sustenta? Como les comenté anteriormente, con el ciclo de efectivo. Eso es todo. Entonces, eso es. Espero que haya sido de muchísima ayuda este videíto. Como les cuento, lo hago porque tengo muchas preguntas de clientes, de estudiantes, personas que están en el medio, en precio de transferencia, que me dicen, oye, Sebas, ¿cómo funcionan los ajustes de capital? ¿Cuándo utilizo la fórmula? ¿Cómo selecciono una tasa de interés correcta? Entonces, por esta razón es que hice este video. Y como siempre, espero que les haya sido de su agrado. Y por favor, no olviden contactarme si tienen alguna duda o comentario. Estoy a las órdenes. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente resto de día. Cuídense mucho.